Imagina por un momento que caminas por una aldea de Galilea. El sol de la mañana ya golpea con fuerza sobre las piedras del suelo, y el polvo amarillo se levanta con cada pisada. El aroma del pan de cebada flotando desde los hornos de barro se mezcla con el olor agrio de las bestias atadas en los corrales. Las mujeres van y vienen con cántaros de barro sobre la cadera. Los niños corren entre las casas de piedra sin encalar y los ancianos conversan a la sombra de los muros. Es una mañana como cualquier otra en una aldea galileana del siglo I. Y entonces ocurre algo que detiene el tiempo. Una mujer cruza la calle principal. Lleva su túnica de lino beige, sus sandalias de cuero simple, pero su cabeza está descubierta. El cabello negro, largo, cae libremente sobre sus hombros bajo la luz abierta del día. No hay manto, no hay velo, solo su cabello al descubierto en medio de la aldea. En ese instante, sin que ella pronuncie una sola palabra, sin que cometa ningún acto violento ni pronuncie ninguna blasfemia, algo se rompe. Los ojos de las mujeres mayores junto al pozo se detienen sobre ella. Un hombre que cargaba leña interrumpe sus pasos. Dos jóvenes susurran entre sí. Una madre jala a su hija pequeña hacia adentro de la casa, y el silencio, más elocuente que cualquier grito, lo dice todo. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué una cabeza descubierta puede causar tal reacción en una comunidad entera? Para entenderlo, es necesario descender hasta las raíces mismas de la vida social y cultural de la Judea y la Galilea del primer siglo, y comprender un sistema de valores que hoy, a primera vista, puede resultar incomprensible, pero que en aquel mundo antiguo era tan real y tan poderoso como el aire que se respiraba. Pocas personas saben que en la sociedad judía del tiempo de Jesús, la vida entera de una comunidad giraba en torno a dos conceptos inseparables: el honor y la vergüenza. No eran conceptos abstractos ni filosóficos. Eran las monedas con las que se compraba y se perdía el lugar en la sociedad. Una familia con honor era una familia respetada, escuchada, con matrimonios posibles para sus hijos e hijas, con credibilidad ante los ancianos de la aldea y ante las autoridades religiosas. Una familia que había perdido su honor era una familia marcada, señalada, excluida. Y en un mundo donde no existían redes de protección social, donde la supervivencia dependía de la red de relaciones familiares y vecinales, perder el honor era, en muchos sentidos, perder la vida misma. En ese sistema, la mujer no era solamente una persona, era el símbolo viviente del honor familiar. Su cuerpo, su comportamiento, su apariencia pública y su reputación no le pertenecían únicamente a ella. Pertenecían a su padre antes del matrimonio y a su marido después. Este no era un acuerdo tácito ni informal. Estaba profundamente arraigado en la interpretación de la Torá, en la tradición oral que los fariseos sistematizarían luego en el Talmud, y en las costumbres ancestrales que todos los habitantes de Galilea y Judea absorbían desde la infancia como parte natural de la vida. La cabeza cubierta de una mujer no era, en aquel contexto, simplemente una prenda de ropa. Era una señal pública, visible, inequívoca. Decía: esta mujer pertenece a alguien, esta mujer está protegida, esta mujer respeta las normas sagradas que sostienen a esta comunidad. El velo o el manto que cubría el cabello de una mujer casada era, en cierta forma, el equivalente visible de un contrato social. Su ausencia, por el contrario, era una declaración tan ruidosa como un grito en medio de la sinagoga. Pero lo que muchas personas hoy no imaginan es que las consecuencias de aparecer en público sin velo podían ser devastadoramente concretas y permanentes. No se trataba solo de miradas de desaprobación.
En la tradición rabínica que ya circulaba con fuerza en el siglo I, la conducta pública de la mujer era un asunto de derecho. El Talmud babilónico, codificado siglos después, pero basado en tradiciones mucho más antiguas, registra con claridad que un hombre tenía causa legal para divorciarse de su esposa si ella aparecía en público con el cabello descubierto. Y en aquella sociedad, ser una mujer divorciada no era lo que hoy podría parecer, era quedar marcada de por vida. Era ser devuelta a la casa del padre con una reputación irrecuperable. Era que ningún otro hombre de la aldea considerara volver a casarse con ella, salvo en circunstancias muy particulares. Era, en definitiva, quedar atrapada en un limbo social del que muy pocas mujeres lograban salir. Para entender la vida cotidiana de esas mujeres, hay que recorrer las horas de su día. Al amanecer, cuando los gallos aún llenaban el aire fresco de Galilea con su llamada, la mujer ya estaba en pie. Los hogares galileos del primer siglo eran modestos: 4 paredes de piedra sin labrar, un techo plano hecho de vigas de madera cubiertas con ramas y barro apisonado, una habitación principal donde dormía la familia entera, y a veces un nivel inferior compartido con los animales domésticos durante los meses más fríos. El suelo era de tierra apisonada. La luz llegaba por aberturas pequeñas en los muros o por las lámparas de aceite de oliva que ardían con una llama tenue y vacilante durante la noche. La mujer encendía el fuego en el horno de barro del patio compartido. Molía el grano con las piedras de moler heredadas de la madre. Amasaba el pan, cocía las lentejas o preparaba el potaje de verduras con aceite de oliva que alimentaría a los suyos ese día. Todo ello mientras los niños comenzaban a despertar, mientras el marido se preparaba para salir al campo o al taller, mientras el patio colectivo se llenaba de voces y de movimiento. Y en todo ese movimiento, la cabeza cubierta era una armadura invisible. Era el escudo que protegía a la mujer de las miradas, de los comentarios, de las interpretaciones. Porque en la aldea todos observaban a todos. No había privacidad en el sentido moderno de la palabra. Las casas compartían paredes, los patios eran colectivos. Las conversaciones junto al pozo eran el periódico y el tribunal de la comunidad al mismo tiempo. Cada gesto, cada salida, cada prenda era observada, interpretada y comentada. Sin embargo, la realidad del mundo antiguo era muy diferente a lo que algunos podrían imaginar. No todas las mujeres vivían aplastadas bajo una angustia permanente. Muchas internalizaban estas normas desde la infancia con tal profundidad que no las percibían como una jaula, sino como una forma de identidad y de pertenencia. Cubrirse la cabeza era parte de ser mujer en ese mundo, de la misma manera en que lo era saber amasar el pan o conocer las oraciones del Shabbat. Era la expresión visible de una virtud que la cultura consideraba no solo deseable, sino sagrada. La tzniut, la modestia. La tzniut no era únicamente una norma externa impuesta por los varones. Era un ideal que las madres transmitían a sus hijas con la misma naturalidad con que les enseñaban a tejer o a cuidar a los enfermos. Una mujer modesta era una mujer que controlaba su cuerpo, su voz, sus movimientos públicos, no por debilidad, sino porque en ese sistema de valores, el autocontrol visible era la expresión más alta de dignidad femenina. Era la forma en que una mujer podía reclamar respeto dentro de los límites que su mundo le ofrecía. Pero cuando esas normas se violaban, la maquinaria social reaccionaba con una rapidez que hoy resultaría brutal. Si una mujer de la aldea era vista habitualmente con el cabello descubierto, si se le veía conversando libremente con hombres que no eran de su familia, si su comportamiento en el espacio público desafiaba las expectativas, los comentarios comenzaban. Primero entre las mujeres mayores junto al pozo, luego entre los hombres en la puerta de la aldea, después llegaban a los oídos del padre, del marido,
de los ancianos, y esos ancianos, los sekenim, eran la máxima autoridad local en asuntos de costumbre y orden social. Sus palabras podían excluir a una familia entera del tejido de la comunidad. Pocas personas saben que en algunas circunstancias extremas, la conducta pública de una mujer considerada indecente podía derivar en procesos formales. La Mishnah, que recoge tradiciones legales del período del Segundo Templo, describe el ritual de la sotá, el procedimiento aplicado a una mujer sospechosa de adulterio. En ese ritual, el sacerdote desataba el cabello de la mujer en público, un gesto que en condiciones normales habría sido profundamente deshonroso, como una señal de su estado de sospecha y vulnerabilidad ante la comunidad y ante Dios. El hecho mismo de que el cabello descubierto fuera parte del ritual de humillación confirma cuánto peso simbólico cargaba el velo en la vida cotidiana. En las ciudades más grandes, como Séforis o Tiberias, recién construidas en tiempos de Herodes Antipas con influencia helenística, las normas podían ser algo más flexibles entre las familias de clase alta o de origen griego. Pero en las aldeas de Galilea, en lugares como Naín, Magdala, Cafarnaún o Nazaret, donde vivía la gran mayoría de la población, la vida transcurría dentro de fronteras culturales mucho más rígidas. Allí, la reputación de una familia podía construirse o destruirse en cuestión de semanas. Y la figura de la mujer estaba en el centro de esa reputación de manera constante. Las jóvenes aprendían desde muy pequeñas que el espacio público no era para ellas de la misma manera que para los varones. Podían salir, podían ir al pozo, podían participar en los días de mercado, podían asistir a las celebraciones religiosas y a las bodas. Pero cada salida debía estar enmarcada por las señales correctas: el manto sobre la cabeza, los ojos hacia el suelo al pasar frente a hombres desconocidos, el paso rápido y discreto, la voz baja. No porque fueran inferiores, sino porque en aquel sistema la mujer que guardaba esas formas era la mujer que conservaba su valor, su honor y el de su familia. Pero lo que muchas personas hoy no imaginan es que dentro de ese mundo aparentemente cerrado, las mujeres tenían espacios de influencia, de autoridad y de voz que la historia oficial con frecuencia ha ignorado. En el interior del hogar, la mujer era la administradora real. Era ella quien distribuía los recursos, quien tomaba las decisiones sobre la alimentación de los hijos, quien tejía la ropa, quien conocía las plantas medicinales y cuidaba a los enfermos, quien mantenía vivos los ritmos del calendario religioso en la vida doméstica. Era ella quien encendía las lámparas del Shabbat y quien transmitía a los hijos la memoria de los ancestros. Y en las relaciones entre mujeres había una red de solidaridad invisible pero poderosa. Las mujeres del patio compartido se avisaban de los peligros, se ayudaban en los partos, se prestaban las herramientas, guardaban los secretos de las otras. Cuando una mujer atravesaba una crisis, eran las otras mujeres las primeras en estar junto a ella. Ese tejido de apoyo mutuo era, en muchos sentidos, el verdadero sostén de la vida cotidiana en la aldea galileana. Y es precisamente en ese contexto, saturado de expectativas, de vigilancia comunitaria, de honor y de vergüenza, donde los gestos que los evangelios atribuyen a Jesús adquieren su peso histórico completo. Cuando los textos del siglo I narran que Jesús habló con mujeres en público, que aceptó ser ungido por una mujer con el cabello suelto, que viajó en compañía de mujeres que lo seguían y lo sostenían económicamente, esos relatos estaban describiendo comportamientos que en la Galilea del año 30 de nuestra era eran, desde el punto de vista de las normas sociales, profundamente disruptivos. Cada uno de esos gestos ocurría dentro de un mundo donde la cabeza descubierta de una mujer en la calle podía arruinar una familia entera. La vestimenta
El velo, la postura pública, no eran detalles superficiales en aquel mundo. Eran el lenguaje con el que la sociedad escribía sus reglas sobre los cuerpos de las personas, y especialmente sobre los cuerpos de las mujeres. Eran el mapa visible de un orden que la comunidad consideraba sagrado, ordenado por Dios, necesario para la supervivencia colectiva. Comprender eso es comprender algo esencial sobre el mundo de Jesús. Es entender que las calles de Cafarnaún y Nazaret no eran escenarios neutros. Eran espacios cargados de significado, donde cada gesto era leído, interpretado y juzgado por ojos que nunca descansaban. En ese mundo, la vida de una mujer era una navegación constante entre las expectativas de los suyos y la realidad de su existencia cotidiana. Y el velo, esa pieza simple de tela de lana o lino sobre la cabeza, era mucho más que una prenda. Era la frontera visible entre el honor y la vergüenza, entre la pertenencia y la exclusión, entre la protección y la intemperie social. Así transcurría la vida en las aldeas galileas del primer siglo. Bajo el mismo cielo azul que conocemos hoy, entre el aroma del aceite de oliva y el polvo de los caminos de tierra, las mujeres cargaban el peso invisible de un mundo que las observaba sin descanso, no porque fueran débiles, sino porque en ese sistema ellas eran el corazón simbólico de todo lo que la comunidad consideraba sagrado y digno de proteger. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el mundo en que vivió Jesús y sobre la vida real de las personas que lo rodeaban, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. ¿Sabías que el velo tenía este peso en la vida cotidiana de las mujeres del primer siglo? Me encanta leer lo que piensan. Y si quieres seguir descubriendo estas historias olvidadas del mundo antiguo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en el siguiente.